El pasado 21 de noviembre se convocó una multitudinaria marcha nacional. La iniciativa surgió en cabeza de las centrales obreras, quienes abrieron una invitación a la nación para realizar un paro en contra de lo que se popularizó como el paquetazo de Duque. Este término se usa para referirse a la privatización de empresas estatales, la ley de financiamiento y las probables y temidas reformas laborales, pensionales y tributarias que el gobierno, siguiendo las recomendaciones de la OCDE, implementaría, generando mayores beneficios para empresas y desprotección a trabajadores. Las principales recomendaciones de la OCDE, que se han interpretado popularmente como perjudiciales y retrocesos en la garantía de derechos, consisten en el aumento de la edad para pensionarse, menores aumentos anuales en el salario mínimo, un salario mínimo diferenciado por edades o por regiones, y una recomendación que ya se introdujo como proyecto de ley 212 de 2019, permitir la contratación de jóvenes estudiantes y personas mayores por un término de horas, días o semanas. Independientemente del ánimo o motivación de estas reformas, los estudiantes y los sindicatos se sintieron vulnerables y alzaron la voz para pedir un alto a este camino, además de mayor financiación a la educación y la eliminación de la corrupción. Esta invitación surgió en un momento en el que la sensación de inconformidad con el gobierno estaba a flor de piel, por lo que rápidamente la oposición se unió a la convocatoria y empezaron a surgir todo tipo de actores con distintas demandas. Entre ellas se solicitó el cumplimiento integral de los acuerdos de paz, dentro de lo cual se pidió la protección a excombatientes y la disposición del dinero del presupuesto general de la nación para los rubros acordados, entre otros. Además, la disolución del Grupo Bicentenario, el holding financiero estatal, que no cayó bien entre los promotores del paro, quienes creen que este holding elimina el control financiero directo del Estado sobre los dineros de empresas estatales. Además, la defensa de todas las formas de protesta social, reclamando el respeto al paro con motivo de la crítica que se venía presentando desde el gobierno a la organización de las marchas y los distintos abusos de la fuerza policial y el ESMAD. Además, se protestó por la incapacidad del Estado a responder institucionalmente a los asesinatos de líderes sociales, la desaprobación de la operación en el Caquetá que asesinó a menores de edad que habían sido recluidos de forma forzosa, el respeto a los derechos de las mujeres y la igualdad, y en general se marchó por la percibida inacción del Estado y su incapacidad de dirigir la nación. Los organizadores convocaron al paro con argumento en su mayoría de corte económico. La jornada fue convocada por las organizaciones sindicales de trabajadores, organizaciones de mujeres, las plataformas que integran el movimiento estudiantil como lo son la UNES, Magisterio, los movimientos campesinos y étnicos, los profesores universitarios, los empleados de la rama judicial, las organizaciones comunales, las organizaciones de artistas, las corporaciones de teatro y la comunidad LGBT. La convocatoria al paro fue realizada a través de diferentes medios, como lo fueron las redes sociales, los panfletos, las noticias y las entrevistas a los líderes de las diferentes organizaciones. En términos generales, la movilización en la capital de la República se dio en un marco de no violencia que, sin embargo, con el paso del tiempo se fue caldeando con los constantes abusos y represión por parte del ESMAD, lo que causó una cantidad de enfrentamientos de estos con las organizaciones sociales, dejando en evidencia el mal proceder de este brazo de la Policía Nacional, que generó un rechazo generalizado a la represión como respuesta a la protesta social. También hubo quienes aprovecharon este paro para vandalizar estaciones del sistema de transporte público e inclusive quienes aprovecharon el caos generalizado para realizar saqueos en almacenes de cadena. Luego de la jornada de paro e incluso del toque de queda, las personas siguieron manifestando su inconformismo con el gobierno a través de los cacerolazos en los diferentes barrios de la ciudad. Cali fue la ciudad en la cual el paro nacional generó una mayor turbulencia a nivel país. Fue tanto el caos que se decretó un toque de queda desde temprana hora y que esto generó horas de angustia. Sin embargo, la movilización en Cali también fue de carácter multitudinario y se dice que alrededor de 20.000 personas salieron a las calles y también siguieron su protesta, incluso con el toque de queda decretado mediante los cacerolazos en las diferentes comunidades de la ciudad. A diferencia de las movilizaciones en Cali y Bogotá, el paro nacional en Medellín se realizó con una relativa normalidad, pues esta multitudinaria marcha, que alrededor de 96.000 personas según los líderes ciudadanos,
culminó en el Parque Los Deseos al lado de la Universidad de Antioquia y esta transcurrió de manera pacífica y sin grandes alteraciones. La marcha en Medellín nos dejó escenas tan memorables como la de el ex jefe del grupo guerrillero FARC, Timochenko, marchando pacíficamente con la multitud, e incluso un ejemplo de respeto y unión entre las barras bravas de los equipos de la ciudad nacional y Medellín, que dejaron un momento las diferencias y se unieron con la causa del paro. Viendo los efectos del paro nacional, en primer lugar en el gobierno generó un rechazo por parte del presidente Iván Duque, quien aseguró que el país no iba a caer en manos de aquellos que buscaban sacar provecho de la protesta. Sin embargo, luego accedió al diálogo, pero fue duramente criticado por primero sentarse a dialogar con los empresarios antes que con los colectivos sociales que impulsaron esta marcha. Estas protestas también han visibilizado muchos de los abusos cometidos por miembros de la policía y del SMAT por su uso excesivo de la fuerza. Ha causado la muerte del joven Dylan Cruz, quien marchaba pacíficamente por su derecho a la educación, y de las varias organizaciones sociales quienes participaban activamente en este paro, que incluso han llegado a pedir que se desmonte el SMAT por sus constantes abusos de la fuerza. El gobierno también, en pro de apaciguar los ánimos de la sociedad y en cabeza de su presidente Iván Duque, se presentó la llamada Ley de Crecimiento Económico, la cual contempla 4 aspectos que según el gobierno son importantes para disminuir la desigualdad existente en el momento. Entonces, estos 4 aspectos son la devolución del IVA a las familias de estratos bajos, la reducción gradual de los aportes a la salud que deben hacer quienes gocen de una pensión, unos mayores incentivos tributarios a aquellas empresas que contraten jóvenes y por último la creación de 3 días al año sin IVA. Estas medidas han sido duramente criticadas por quienes apoyan al paro, en tanto consideran que no son suficientes y no atacan la problemática de fondo que busca solucionar las propuestas del paro. Tal vez lo que más vale la pena recoger y resaltar de esta marcha ha sido el efecto simbólico que han tenido las protestas, dado que Colombia no tenía una convocatoria tan masiva hace mucho tiempo para una protesta social. Es importante traer a colación que los grupos sociales y las comunidades pequeñas pudieron alzar su voz y hacer ver y valer sus intereses mediante la empatía que generó las distintas demandas al Estado que se estaban haciendo a través de las protestas, que se propagaron rápidamente por una cadena de solidaridad, por la rápida dispersión de los mensajes a través de las redes sociales y las pancartas y carteles que se mostraron en las marchas y se mostraron a través de los medios. Además, se mostró solidaridad en el apoyo que se dieron los ciudadanos en contra de los abusos policiales y los abusos del SMAT, socorriéndose entre brigadistas y entre estudiantes de medicina, e inclusive estudiantes de consultorio jurídico que ofrecieron ayuda a aquellas personas que fueron detenidas arbitrariamente por funcionarios de la fuerza pública. Por último, es importante aclarar que las marchas siguen hoy en día y aunque ya no tienen la misma fuerza que al principio, todavía hay grupos sociales que quieren mantener paralizada la ciudad, la capital Bogotá y el país para que sus voces sean oídas. Respecto de esto, es importante también aclarar que hay ciertos sectores del país que no están de acuerdo con que la protesta siga, debido a que por la paralización de la ciudad se ha generado una disminución en las ventas, en el comercio, una dificultad en el transporte no solo de personas, sino también de mercancías. Y esto no solo ha sido perjudicial para grandes empresas, sino también para los trabajadores, quienes tienen dificultades para llegar a sus empleos y poder cumplir con sus horarios.